Bienvenidos a Cars Numbers and You. Mi nombre es Franz y esta es una lectura para todos los signos de tierra que corre desde el 1 de mayo hasta el 15 de mayo. Aquí vamos a estar viendo los aspectos generales. Ya la primera carta la había sacado, que viene siendo el prospecto de los próximos 15 días general. Y luego vamos a estar viendo ahora cuáles son los aspectos en el área del amor de los primeros 15 días del mes de mayo. Prospectos en el área del amor, prospectos en el área del amor. Estoy usando todos mis mazos griegos. A mí me encanta usar la energía de este mazo porque pues la antigua Grecia, la Grecia arcaica es muy cercana a mi corazón. Así que vamos a ver qué sabiduría tienen los dioses y diosas griegas. Y aquellos que pues tienen un problema con eso, pues deberían no ver mi canal. Amor, vamos a ver el área del dinero. Que tenemos para todos los signos de tierra en el área del dinero, mayo 1 a mayo 15. Dinero. ¿Y cuál es la situación, la lección de aprender? ¿Cuál es el área de aprender en los próximos 15 días para todos los signos de tierra? Y vamos a ver en los consejos. Consejos para el área del amor, para todos los signos de tierra. Consejos para el área del dinero. Y consejos para la situación de qué aprender, ¿no?, en los próximos 15 días. ¿Cuál es el consejo cómo manejar esto? Perfecto, vamos para allá. Hace que sea bonito. Ok. Abrimos con el rey de espadas. Este rey de espadas, qué interesante, porque aquí tiene lo que viene siendo un Abyss miniatura. Está hablándolo de una sabiduría que tiene que ir más allá de nuestras palabras. Y lo que me refiero con eso es de que antes de uno abrir la boca, uno debe de pensar bien si es el momento de abrir la boca o no. Los signos de tierra tienden a ser por lo mucho personas medidas, pero cuando están molestos saben cómo usar la palabra para destruir. ¿Por qué? Porque ahora mismo hay unas situaciones donde requiere usar las palabras correctas en el momento correcto, y en otros momentos lo que se pide es tener mesura y no hablar. Entonces esta es la energía general de los próximos 15 días. Tener una sabiduría de cuándo hablar y cuándo no, pero definitivamente es un rey que pide tomar acción. Es una acción medida, pero es tomar acción. Vamos a ver qué tenemos en el área del amor. El paje de copas. Qué cosa interesante, porque este paje de copas mira con mucha ilusión a su copa. ¿Y qué significa esto? Ahora mismo para algunos de ustedes, si están en una relación, es muy posible de que las cosas estén yendo bien, sobre todo si es una relación que es nueva.
para aquellos que están en una relación ya por más tiempo. Hay una unión, las cosas están yendo muy bien. Para aquellos que son solteros hay una posibilidad de un nuevo amor, porque este paje de copas está viendo con ilusión algo nuevo. También puede ser una idea, pero en esta posición que estás hablando del amor, está hablando de una agua tranquila, un agua del amor que nos está invitando a serenidad. Es importante tener en cuenta de que si eres una persona soltera y has empezado a conocer a alguien, tomes esta sabiduría y la transfieras acá y ver que esa persona nueva, a pesar de que puede tener atributos, también puede tener cosas que no son tan buenas. Entonces no me refiero a que sea una persona mala, sino me refiero a que puede haber un poco de inmadurez. Entonces se requiere sabiduría para poder trabajar con la inmadurez, porque definitivamente esta es una oportunidad nueva. Si eres soltero, estás por conocer a alguien nuevo. Esto es algo definitivamente muy excitante. Y si eres una persona que está en una relación, las cosas en este momento están prósperas, así que sigue en tu camino. Vamos a ver qué tenemos en el área del dinero. 7 de bastos. Aquí se está hablando de que si trabajas para una compañía, hay un tipo de situaciones donde a lo mejor hay otras personas que quieren lo que tú deseas, ¿no? O vamos a suponer que tienes una idea brillante y otras personas pues o quieren apropiarse de tu idea o quieren apagarte tu fuego. Y este 7 de bastos nos está indicando que es momento de seguir firme en tus ideas y seguir firme en tus acciones. Siempre en el área de trabajo, cuando uno trabaja, sobre todo para compañías grandes, siempre va a haber un sentido de competencia. Pero aquí no es tanto competencia, aquí sino es más bien si tienes una idea que quieres llevar a cabo, tienes que seguir porque estás ya a punto de triunfar, y entonces va a haber siempre en el último momento pues retos, ya sea de personas que no creen en tu proyecto o ya sea de circunstancias que puedan interferir con tus planes, pero aquí te está diciendo que continúas, vas a triunfar. Lo importante aquí es estar segura de ti misma. Y si eres una persona que trabaja para ti misma, nos está hablando de seguir adelante con aquel proyecto que ya estás a punto de realizar, pero siempre pasan cosas, ¿no? Que se presentan como retos. Entonces es momento ya de decir, ¿sabes qué? Voy a mí, estoy a punto de ganar, voy a triunfar. No es un momento para detenerse. También hay que tener en consideración que aún en los primeros 15 días del mes estamos todavía en Mercurio retrógrado, y eso definitivamente es un área de oportunidad. Sin embargo, ya cuando el 14, si no me equivoco, salgamos de el retrógrado y entonces se va directo Mercurio, entonces ya todo aquello que ha sido más difícil de lograr finalmente va a poder darse, ¿ok? Así que continúa con tus proyectos. Y entonces vamos a ver en el área del dinero, en el área del dinero ya lo cubrimos, cuál viene siendo lo que es el área de oportunidad. Tenemos el paje de oro, y este paje de oro nos está hablando de
Para algunos de ustedes siento de que es momento de regresar a la naturaleza. Hay algunos de ustedes que si tienen una casa en el campo, hay algunos de ustedes en el cual pueden en algún momento, pueden ir en el fin de semana hacia la naturaleza y desconectarse, les va a servir muy bien, sobre todo cuando hay mucha energía de antagonía. También es una buena oportunidad para reconectar con tu pareja o en este caso una persona nueva que estés conociendo. ¿Cómo se comporta en la naturaleza? Definitivamente es una carta que nos habla de los tiempos. ¿Cuándo es el momento de actuar y cuándo es el momento de tomarlo más despacio? Siempre va a haber movimiento, pero qué tan rápido y qué tan lento va a depender de las circunstancias. Aquí, este tipo de sabiduría nos ayuda definitivamente en todas estas áreas. ¿Por qué? Porque aquí hay una ganancia material para ti. Y también esto, para que se pueda dar y se dé en el momento correcto, hay que ir a paso firme, a paso seguro. Sobre todo cuando uno está rodeado de personas en las cuales no dudan, o sea, en este caso dudan de tus habilidades, así que te está diciendo, ve por aquello que está en tu corazón, pero ve con calma, con mesura. Vamos a ver qué tenemos de consejo para el amor, la fuerza. Qué interesante, porque la fuerza nos habla de la fuerza interior. Aquí nos sale el dios Hefesto. El dios Hefesto es un dios que trabaja en las fraguas, ¿no?, del volcán, creando, pues en este caso está siendo un león, el león de Nimea, que es aquel león que luego Hércules o Heracles va a enfrentarse tiempo después. Y todo ese tipo de armas míticas, ¿no?, de espadas, de escudos míticos. Pero también es un dios que es un dios solitario y es un dios que pues no goza de la belleza física que Ares, y por eso Afrodita pues decide continuar su relación pues con Ares, aún luego de ya haber sido casado por Zeus. Y aquí nos habla de tener fortaleza, no importa las circunstancias externas, no importa cuando en lo emocional nos podamos sentir un poco inseguros. Aquí te está hablando de tener la fortaleza, porque en esa fortaleza interior vas a poder lograr cosas maravillosas, sobre todo si trabajas para ti mismo y si eres una persona que actualmente pues trabajas para una compañía. Es muy posible que vayas a poder obtener triunfos, pero igual que este dios de las artes, de la metalurgia, se requiere tiempo y dedicación para llevar algo a la perfección. Así que esto nos está hablando de los tiempos, nos está hablando de que las cosas no van a pasar de inmediato, pero van a pasar. ¿Por qué? Porque el permitirte tiempo va a permitirte descubrir lo bello. Esta fuerza interior definitivamente en lo que nos habla en el área del amor, nos habla de poder conectar con aquello que es sutil, porque la fuerza no viene de los músculos, viene realmente del corazón. Y aquí sale el león, que es el corazón. Entonces, dedica tiempo
dedica esfuerzo a conocer a esta persona, si es una persona nueva que estás empezando a conocer. Y si estás en una relación, definitivamente opera desde el corazón. Sigue tus instintos y dedícale tiempo a tu pareja. Dedícale tiempo para que esa relación llegue a una perfección. Digo, claro, ¿no? Dentro de lo que es la dinámica de una pareja. Siento que para algunos de ustedes hay una posibilidad de tener niños, así que dedíquele también tiempo a los niños que tienen ya en la relación y aquellos que están solteros. Vas a poder conectar con aquellas pasiones, ¿no? Que te van a dar aquello que realmente anhelas, sobre todo porque estás por conocer a alguien nuevo, entonces esa entereza del corazón te va a permitir tomar mejores decisiones. Vamos a ver qué consejos nos tiene en el área del dinero. El 6 de bastos. Aquí salen unos niños, estaba hablando de los niños anteriormente, y bien, aquí salen estos niños huyéndole al Minotauro. Lo que es interesante es de que aquí nos está hablando de cuando hay situaciones donde uno es mejor poder ver las cosas desde otro ángulo, ¿no? Porque si estás en una dinámica, sobre todo en el trabajo, donde tiendes a estar por debajo o que te duden o que a lo mejor se quieran aprovechar de ti, este es el momento de sacar esa fuerza, ¿no? Y de dejarles saber de que contigo no van a joder. O sea, claro, en el sentido, ¿no? De que tu trabajo habla por sí solo, ¿no? Pero también es momento, recuerda que en algunos momentos es sabio callarse la boca, pero en otros momentos también es sabio cuando usar la voz y expresarte y no dejar que otras personas como es, interfieren con aquello que desees lograr, ya sea las personas que dudan de ti o ya sea aquellas circunstancias que parecen retos. Tú tienes la fortaleza para poder vencer, ya sea que, pues, vamos a ponerle un ejemplo, eres un ejecutivo de cuentas, hay otros ejecutivos de cuentas que tienen otras ideas, y entonces en el momento que tú presentas, todos saben que tú tienes la mejor idea, pero ellos van a intentar, pues, dudarla o ponerte a ti en tela de juicio como que tú no eres capaz, y ese es el momento donde usar la voz y darte a respetar, sobre todo si eres una persona que no te gustan los conflictos. Hay momentos donde sí, tienes que usar tu fortaleza para dejarles saber de que tú tienes tu valor interior, tú tienes una mente brillante y tú sabes de lo que hablas, tú no hablas por hablar, ¿no? Entonces, personas inseguras se van a ir. Tú vas a triunfar en lo tuyo, pero requiere una entereza de espíritu, palabras adecuadas, pero también en el momento en que tengas que, pues, usar tu carácter fuerte, tienes que usarlo. Pero con perseverancia vas a poder triunfar. Y vamos a ver qué tenemos de consejo para esta situación. Aquí tenemos el as de espadas. Y fíjate que aquí tenemos el águila que está, pues, comiéndose a las pobres entrañas de Prometeo, que es el titán de la humanidad. Aquellos que saben un poco de mitología griega saben que
Prometeo es un titán, los titanes son la segunda generación de dioses. Entonces, por él querer darle el fuego a la humanidad, Zeus lo ata a una roca y hace que una águila se coma sus extrañas y venga todos los días a tener ese sufrimiento hasta que finalmente él es desencadenado. Entonces, aquí nos habla de tomar en este caso una perspectiva mayor. ¿Por qué? Porque aquí esto es una situación de ver las cosas desde una perspectiva más amplia. A veces estamos muy ofuscados en pequeños dramas que tenemos en la vida, y aquí nos está diciendo de la perspectiva del águila en este caso, porque esta águila en realidad representa a Zeus. Recuerda que Zeus es la mente, es lo que gobierna todo, ¿no? Entonces aquí te está diciendo, sé más listo y date cuenta de que realmente situaciones externas son situaciones que tú puedes controlar, ¿no? Tú no estás atrapado, tú estás afuera, tú puedes volar e irte de cualquier situación. Sobre todo si no es un área en la cual las cosas te convienen, y al mismo tiempo tener la sabiduría de cómo y cuándo actuar. Pero definitivamente estos primeros 15 días del mes te van a permitir realmente conocerte a ti mismo o a ti misma de una manera mucho más profunda, y vas a ver que eres capaz de lograr todo aquello que deseas en la vida. Confía en ti misma. Si te gustó esta lectura, dale like, comparta y suscríbase. Muchísimas gracias.